estructurales, sistemas hiperestáticos, estructura de reticulado y geometría de las secciones estructurales. ¿Está bien? Estos son los contenidos mínimos de estructuras 1. ¿Está bien? Hasta donde yo tengo entendido, ustedes me dirán si es así o no. Digamos como que ven muy poco de resistencia a materiales. Vamos a tener que hacer un repaso o ver temas nuevos aquí en resistencia a materiales. Y análisis estructural de sistemas hiperestáticos. Tengo entendido que ustedes no ven ese tema. Y geometría de las secciones estructurales, también hay que reforzar esta parte. O sea, todo lo que está con celeste, tengo entendido que tenemos que ver. De hecho, análisis estructural de sistemas hiperestáticos viene a ser nuestro primer parcial. Veremos en esto, veremos el método de Cross y el método de las deformaciones. Pero bueno, esto es como les voy anticipando, ¿no? O sea que esto que era de estructuras 1, pasa a ser de estructuras 2 y vamos a ver, digamos, qué es la base para nosotros para poder, digamos, desarrollar el resto de la materia, ¿no? O sea, que ustedes tengan una noción de lo que es la continuidad. Bajo este tema, análisis estructural de sistemas hiperestáticos, está el tema de la continuidad. El tema de la continuidad es algo muy, muy importante que, digamos, aparece después de aquí en más, ¿está bien? Estructuras 2, 3, 4, y bueno, el sistema de la continuidad es algo fundamental, ¿está bien? Así que, si no lo han visto, lo vamos a empezar a ver en esta materia. ¿Sí? Bueno, eso sería estructuras 1. ¿Sí? Estructuras 2, ¿sí? Recuerden, estos son contenidos mínimos, son dimensionamiento del campo elástico y anelástico, estudio de las características físico-mecánicas de los materiales estructurales homogéneos, ¿sí? Solicitación axil, flexión simple normal, corte simple, flexión y corte, diseño de vigas metálicas y de madera, tecnología del hormigón, comportamiento estructural del hormigón y el acero, diseño de losas y vigas de hormigón armado, análisis, diseño y proyecto, cálculo y dimensionamiento de estructuras. Estos son los contenidos mínimos de estructuras 2. ¿Eh? Entonces, básicamente, por ejemplo, acá, flexión simple normal, corte simple, flexión y corte es de materiales homogéneos. Por eso dice diseño de vigas metálicas y de madera, ¿no? Entonces se ve flexión simple y corte simple también de vigas metálicas y de madera, ¿eh? O sea, de materiales homogéneos. Y después vienen los elementos flexados de hormigón armado, en términos de vigas y losas. ¿Eh? Bueno, eso sería. No sé si tienen alguna consulta acá. Y ya que estamos, vamos a ver de estructuras 3. Estructuras 3 está relacionada más bien con el tema de las columnas. Columnas, digamos, o elementos, solicitación axil en materiales homogéneos y en hormigón armado. Y especialmente el tema de las columnas sometidas a, digamos, a esfuerzos axiles centrados y flexos compresión. Básicamente eso sería el tema de estructuras 3, pero bueno, eso sería más adelante. Por eso empieza con solicitación axil, ¿sí? En materiales homogéneos y después se pasa al hormigón armado. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, nosotros analizamos así. Acá básicamente, digamos, el eje es flexión. El eje es flexión. Entonces, vamos a ver, la flexión está dada por vigas y por losas. Ese es básicamente nuestro tema principal. Y bueno, dentro de esto es que nosotros tenemos que, digamos, por así decirlo, ampliar y ver de poder apoyarlos en el tema del taller, en los proyectos que vayan a desarrollar en taller. Fíjense que acá, por ejemplo, acá el tema de celosías lo han visto en estructuras 1.
y bueno, digamos, como que lo vas a retomar para poder incorporarlo al proyecto que ustedes tengan que desarrollar en estructuras 3, en taller 3, de nivel 3 y bueno, básicamente de nivel 3, ¿no? Y otros niveles que, bueno, que a algunos les corresponden. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, con respecto a este tema este tema de los No, continuos? ¿Alguna pregunta? Otra cosa que es importantísima es, básicamente, digamos, aparte de lo que les he comentado, básicamente ahí, digamos, la idea principal es, digamos, trabajar sobre lo que es el diseño estructural. El diseño estructural relacionado con el tema del planteo estructural y el tema de la estructuración. O sea, lo que ustedes vayan a, y eso se lo vamos a pedir, digamos, por lo menos el desarrollo de algunas alternativas, 2 o 3 alternativas para el proyecto que ustedes están desarrollando en el nivel 3, ¿no es cierto? El proyecto que están desarrollando para ese centro vecinal o ese centro sociocultural en Villacubas, o los otros proyectos de los otros niveles, digamos, de los chicos que estén en otros niveles, un planteo un planteo estructural inicial, ¿está bien? Ese planteo estructural inicial que después digamos, va a devenir a través de un proceso en un planteo ya definitivo. Vamos a ir siguiendo etapa por etapa, pero necesitamos que ustedes vayan haciendo o pensando, de acuerdo a lo que ustedes vayan recibiendo en la cátedra, digamos, vayan pensando en ese planteo estructural. Y me voy adelantando. Ese planteo estructural en su primera etapa, ¿está bien? Pasa por el hecho de la, digamos, ubicación de columnas. ¿Sí? O sea, hay que modelar, tener un módulo de trabajo, ya vamos a ir viendo algunos ejemplos, un módulo de trabajo, y ese módulo de trabajo está definido principalmente por la ubicación de las columnas. Entonces, la ubicación de las columnas viene a ser un factor principal, ¿está bien? Porque si las columnas están más cerca, las vigas podrán ser, digamos, de menores dimensiones, y si las columnas están más alejadas, las vigas tendrán que ser de mayores dimensiones, porque inclusive van a, digamos, no solamente que tengan que salvar una luz mayor, sino también la carga va a ser mayor. Entonces, ese es el tema, ¿no es cierto? La luz, cómo influyen las dimensiones de las vigas, y además las columnas mismas van a recibir mayor carga. Entonces, un hecho fundamental es la ubicación de las columnas en cuanto a la modelación. Les digo esto anticipadamente, lo vamos a repetir varias veces, pero es importante que ustedes estén atentos a esto y vayan pensando en su proyecto, vayan discutiendo y vayan haciendo por lo menos 3 alternativas de ubicación de columnas. No sé si tienen alguna pregunta acá. Bueno, si no tienen preguntas, vamos a ir viendo algunas de las propuestas, entonces, que tenemos que ver hoy. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si tenemos esto. Bueno, vamos a ir viendo esta presentación. Como saben, como les decía, ustedes pueden hacer preguntas en cualquier momento. ¿Está bien? Bueno, aparte del tema, el proyecto
digamos, está, o lo que tengan que hacer, está básicamente, vamos a plantear a través del diseño estructural. Pero ese diseño estructural está condicionado fuertemente por una de las acciones, ¿eh? O dos. Básicamente las acciones más importantes, además de las gravitatorias, son el sismo y sus efectos. Entonces ahora le vamos a pedir a la arquitecta que empiece a grabar. Arqui. Ahora grabo, dale. Sí, sí. Bueno, se está iniciando la grabación. Vamos a ir viendo algunos temas. Como les decía, vamos a ver el tema sobre el tema del sismo, esto como una acción, y eventualmente más adelante veremos el tema del viento. Pero la acción del sismo, la acción de las cargas sísmicas, es determinante en la configuración estructural de su proyecto. Si ustedes tienen un proyecto arquitectónico, que tiene que atender a la funcionalidad, a la circulación, a los usos, y a eso, bueno, van a tener que sumarle estas exigencias, digamos, de lo estructural. Y en esto de lo estructural, aparte de las cargas gravitatorias propias de su proyecto, viene, digamos, aparece como muy importante el tema de las cargas, cargas sísmicas. ¿Está bien? Entonces, aquí hay, digamos, inclusive en el planteo inicial, el planteo estructural inicial que va acompañando al planteo arquitectónico, las decisiones que se toman son muy importantes. Entonces, vamos a entender, para que ustedes queden liberados de miedo o digamos, de no saber cómo hacerlo, ustedes siéntanse libres de hacer un planteo que después puede ser modificado. Por eso mismo, si hacen un planteo, tómenlo como una idea inicial, un primer borrador, pero después sería conveniente que ustedes hagan otro planteo, como les digo, manejemos con 3 alternativas, ¿está bien? Alternativas de planteo estructural que traten de ir dándole una definición a su proyecto arquitectónico. Pues, lo que yo vi ahí en la presentación que ustedes hicieron ahí en el Rotary, ahí había algunos proyectos que tenían mayor definición y otros no tanto, estaban como un bosquejo general. Para ayudarlos a transitar y salir de ese bosquejo e ir avanzando hacia un proyecto, digamos, terminado, definitivo, ¿está bien? El primer paso, digamos, digamos, que acompaña a eso, es el planteo estructural. El planteo estructural viene por la ubicación de las columnas, en primera instancia. ¿Está bien? De que tengan eso en cuenta, ahora vamos a ver, digamos, algunas presentaciones que este material lo van a tener ustedes en el aula virtual, lo van a poder ver con mayor detalle. Y sin perjuicio que lo volvamos a ver, básicamente lo que me interesa ahora es que ustedes vean los daños que pueden llegar a producirse en los edificios fruto de la acción sísmica. Acá están los respectivos comentarios. Ahora simplemente les muestro las fotos. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí hay un problema de regularidad en planta, cosa no deseable. Después vamos a volver a ver, digamos, a poder discutir esto. Otra situación, aquí crecimiento de plantas y discontinuidad en líneas resistentes verticales. No sé si ustedes alcanzan a ver acá. Acá hay una columna que viene y de pronto hay un quiebre y esta discontinuidad es no deseada. Acá una conformación de pilares cortos en el edificio. Esto llega, digamos, es susceptible de una falla en columna. Hago la aclaración. Si bien nosotros vamos a trabajar ahora con elementos flexados, ¿también? Los grandes problemas de colapso
digamos, más fuertes son, digamos, las fallas en columnas, por el tipo de falla que tienen. Nosotros vamos a pretender tener fallas de tipo dúctil, fallas con preaviso en la materia, ¿no? Ese es el centro, digamos, el corazón de la materia. En estructuras 3 se ven columnas y las columnas, en general, el riesgo de las columnas es que están sujetas a una falla de tipo frágil, ¿está bien? Solo se verá en estructuras 3. Pero acá lo que estamos viendo en la foto es un pilar corto y es algo que ustedes tienen que tratar de evitar en el diseño, ¿saben? Que se generen pilares cortos. El tema del pilar corto, puede ser que ustedes ya han hecho una columna de las dimensiones adecuadas, pero se rigidiza la pared, en este caso están rigidizando la pared a través de esta mampostería, y aquí hay un cambio brusco de rigidez en la misma columna, lo que lleva a fallas, las vamos a ir viendo más adelante. Esto, por ejemplo, es un efecto de falla por cortante de pilar. Aquí se ha generado un pilar corto, ¿está bien? Porque la parte inferior del pilar está rigidizada por la mampostería, ¿está bien? Y aquí arriba tenemos, bueno, tendremos una viga y se genera una suerte de situación por pilar corto. Les voy mostrando, digamos, las cosas más conocidas, ¿no? Bueno, acá, esto es una falla, es una rótula plástica en una viga. Este tema lo vamos a retomar más adelante. Esta falla es deseable en el sentido de que vamos a pretender que lo primero que queramos que falle es la viga y no la columna. ¿Está bien? Entonces, que se genere una rótula plástica en la viga. Bueno, eso como una primera idea, ¿está bien? Del tema. Sobre las fallas que hemos visto acá, bueno, las veremos, o esta presentación la veremos si es necesario más adelante. Lo mismo van a tener subido esto en el aula virtual, que es de unas jornadas que se realizaron en Mendoza. Me gustaría que me digan si se ve bien ahí. Simplemente que ustedes puedan leer acá, la idea que simplemente es mostrarles fotografías para que ustedes vean los daños que se pueden producir por el sismo. Nada más. Es mostrarles simplemente fotos. Ustedes pueden leer después. Si es necesario, vamos a volver sobre lo que dice en esta presentación. Acá la idea ahora básicamente es mostrarles fotos. Ustedes después véanlo con calma. ¿Está bien? Es tarea para la casa que ustedes vean con calma todas las recomendaciones que aparecen en esta presentación. Ustedes lo van a tener subido en el aula virtual. Pero fíjense las fotos y lo que puede llegar a ser el sismo. ¿Está bien? Por eso, digamos, por eso les decía que como la carga sísmica es, digamos, y la carga de viento, son, digamos, las cargas más importantes. No es que no haya otras, pero estas son las más importantes, las que son determinantes en el tema del planteo estructural, por los daños que ocurren debido a este tipo de cargas. Inclusive acá, por ejemplo, fíjense, dice en el punto 4, invertir económicamente en la adecuación estructural de las construcciones existentes y especialmente las de hospitales y centros de salud. Recuerden esto, ¿no? O sea, las normas se han ido actualizando y las exigencias son cada vez mayores. ¿Está bien? Y de hecho hay construcciones, ¿está bien?, que no están adecuadas a la normativa actual. Entonces se preguntan las autoridades si es necesario intervenir y adecuar esas construcciones ya existentes y adecuarlas estructuralmente para que sigan cumpliendo su función, pero con un nivel de seguridad mayor, especialmente la que son hospitales y centros de salud. Porque los hospitales y centros de salud, digamos, que se han construido anteriormente a los
los cambios de la normativa, obviamente es muy posible que no cumplan con, digamos, con las exigencias de seguridad estructural actual. ¿Está bien? Y el tema es que en caso de desastres, de eventos catastróficos, justamente requerimos de tener hospitales y centros de salud que estén en pie y que sean seguros. ¿Está bien? Entonces, de ahí el hecho, la importancia de tener, que se plantea de tener que adecuar estructuralmente esas construcciones ya existentes que no estén cumpliendo con la normativa. Así a título de ejemplo, les digo esto. Como esta presentación es larga, nos vamos a ir, acá van a ir viendo, tienen una información de las pérdidas de vidas humanas en los diferentes sismos a lo largo de años. Ha habido sismos muy, por ejemplo, de escala 9, noroeste de Sumatra, por ejemplo, se ha tomado 283.000 fallecidos, ¿no? Aquí hay otras, 300.000 fallecidos en China, bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Esta de Shanghái en China, en el 56, 1956, 830.000 muertos, ¿eh? O sea, realmente son verdaderas catástrofes, ¿eh? Acá siguen los datos, bueno, pérdidas económicas. Ahí van a tener la información de las zonas sísmicas, digamos, del mayor grado de sismicidad, digamos, que a nivel mundial, ¿no? Donde se da los movimientos. Y acá también tenemos el tema de las causas, ¿saben? De cómo, digamos, los movimientos sísmicos se dan por el hecho de que una de las placas, digamos, estas placas tectónicas, una de ellas, por ejemplo, se introduce debajo de la otra placa tectónica, y esos movimientos son los que generan los movimientos sísmicos. Principalmente, son los principales factores digamos, de los movimientos telúricos, que una placa se introduzca dentro de la otra. Bueno, fíjense los efectos que producen, fíjense cómo quedan las columnas, cómo prácticamente quedan desamadas las preguntas o las fallas en puentes. Fíjense estos otros casos acá, cómo quedan prácticamente destruidas, ¿no?, las edificaciones. Así que realmente estamos hablando de algo muy serio, realmente el tema, para cómo los sismos ocurren en pocos minutos o tal vez en menos de un minuto, digamos, acaban con una edificación. Y todo tiene que ver con el planteo estructural. Esto es una presentación que se hizo en Mendoza y ustedes van a ver dentro de un momento las conclusiones a las que ellos han llegado. Bueno, aquí tenemos más destrucción. Terremoto de Colombia, terremotos de Northridge y Kobe, dicen. Fíjense cómo llegó a voltear ese edificio ahí, los desastres que arman, realmente tremendo. La idea de hoy, más que asustarlos, es decirles, bueno, porque ustedes tienen una responsabilidad civil, ¿está bien? Y porque ustedes, digamos, intervienen, aparte digamos, del proyecto arquitectónico, intervienen en gran manera en el planteo estructural, que es justamente lo que tienen que hacer ahora. Entonces, esto es lo que está en juego, chicos. Eso es lo que está en juego porque, digamos, aparte del cálculo estructural, digamos, un buen cálculo estructural tiene que acompañar a un buen planteo estructural. Y los que hacen el planteo estructural son ustedes, o ustedes son los que van a hacer planteo estructural. Por eso, el hecho que sea un buen planteo estructural, bueno, después llamarán a un estructuralista que haga el cálculo. O sea, ustedes no van a ser estructuralistas, ustedes son arquitectos, pero tienen que aprender a hacer un buen planteo estructural. Bueno, y la idea es que su proyecto, digamos, por más sencillo que sea, tiene que tener un buen planteo estructural. Estas son las cosas que están en juego, este tipo de situaciones, destrozos, que es lo que vemos por este tipo, que son acciones sísmicas absolutamente, digamos, son naturales, ¿no? Son consecuencias digamos, de eventos naturales. Fíjense, ese edificio que está ahí a punto de voltearse, o esta destrucción es de esta columna,
¿eh? Fíjense cómo prácticamente ha sido arrancado. Bueno, ustedes después lo ven con más calma, pero sí me gustaría que estén, digamos que revisen con detalle. Fíjense cómo se cayó ese puente prácticamente, ¿no? Bueno, muchísimos muertos acá. Algunas imágenes sin comentarios directamente, ¿está bien? Algunas imágenes hablan por sí solas. ¿Eh? Ah, acá, esta imagen acá, este es un típico ejemplo de piso flexible. ¿Está bien? El piso flexible, que es un tipo de falla, digamos, que es una falla de planteo estructural. El piso flexible. Bueno, acá se insinúa la caída en esta edificación que está aquí en el centro, aquí abajo. Es un poco más y esto ya se cae. Se cae prácticamente el peso que está aquí encima, va a vencer las columnas y va a terminar cayéndose. ¿Está bien? No se ha caído, pero de milagro, por así decirlo. ¿Está bien? Esta es una situación de piso flexible. Vamos a ir viendo si aparecen otras. Fíjense cómo ha quedado esta antena, ¿no? Ahí. Aparte, en los sismos también se producen roturas de la infraestructura de agua, se producen incendios, se producen roturas de la infraestructura de agua y el agua genera, digamos, situaciones en las que es difícil acceder a los lugares donde se han generado los incendios. O sea, es toda una situación, un caos total, digamos. El terremoto de Italia. Este terremoto de Italia había sido anunciado. Ahí vamos a ver alguna novedad en ese sentido. Había sido previsto, o sea, se tenía novedades, o sea, se tenía informes técnicos formales de que había edificaciones con un cierto, con una vulnerabilidad muy avanzada. Y después pasó lo que estaba previsto que pase, o sea, digamos, la destrucción de los edificios y muertos, ¿no? Aquí está lo que les decía, ¿ve? Un informe alertó hace 10 años de la alta vulnerabilidad de los edificios de los Abruces, en una localidad. El documento fue realizado en 1999 por el máximo responsable de protección civil. En los Abruzos se contabilizaron 171 edificios escolares como altamente vulnerables. Por ejemplo, nos podríamos preguntar aquí en San Fernando del Valle de Catamarca, ¿cuántos edificios se pueden considerar como vulnerables? ¿Saben? El tema es que si uno tiene un edificio y está siendo ocupado y utilizado, ¿hasta qué punto uno puede proponer, digamos, que las personas que están habitando o utilizando ese edificio salgan y se demuelan? El tema es que esto es una cuestión de un asunto público, digamos, en que, bueno, las autoridades tendrán que tomar las decisiones que corresponden. Esto lo que pasó en Italia es una suerte de alerta a nivel mundial, está bien, a todo el mundo, esto puede pasar en cualquier parte del mundo. Evaluación del riesgo sísmico, se evalúa la tectónica regional, geología local, mapa de eventos sísmicos, hay que contar con mapas de eventos sísmicos, dónde se van dando los eventos sísmicos, qué magnitud tienen, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes que generan esos sismos?
Hay que hacer todo un estudio de probabilidades, un cálculo de probabilidades, ¿no? Es la herramienta con la que cuentan ahora digamos, los sismólogos para poder hacer las predicciones, ¿no? Las cargas sísmicas en el sitio, son curvas de atenuación para definir la intensidad del movimiento, ¿eh? Este tema, función de probabilidad y gráfico de la zona, ¿no? Implica definir la probabilidad de que la A excede un determinado valor en un tiempo T. O sea, ¿de qué probabilidad es de que porque como los sísmicos son impredecibles, ¿no? Digamos, los expertos tienen que hablar en términos de probabilidades. La probabilidad de ocurrencia de tal sismo de tal magnitud, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos mapas. Aquí tenemos un mapa de eventos en la República Argentina. ¿Qué se puede reducir el riesgo sísmico? Entonces dice contar con estudios racionales de peligro y riesgo sísmico. Acá, por ejemplo, dice invertir en la ecuación estructural, que es lo que comentamos hace un momento atrás con respecto a los edificios existentes. Fíjense, el primer punto, implica desarrollar una actividad multidisciplinaria en forma permanente. Geólogos, sismólogos, geofísicos, especialistas en suelos, especialistas en estructuras, arquitectos, ¿no? Están hablando de ustedes, ¿eh? Especialistas en planificación urbana, etc. O sea, es un tema que convoca equipos multidisciplinarios, ¿no? Actualización de código de edificación, contar con estimaciones estadísticas sobre la vulnerabilidad de las construcciones existentes, ¿no? Invertir en la adecuación estructural, planes de preparación y educación de las personas, bueno, concientización. Aspectos de la vulnerabilidad sísmica, aspectos funcionales, no estructurales, estructurales y organizacionales, ¿no? La vulnerabilidad sísmica de una construcción, por ejemplo, haciendo referencia a la vulnerabilidad estructural, implica el desarrollo de, ¿no? Organización del sistema resistente. Organización del sistema resistente tiene que ver directamente con el tema del planteo estructural. Calidad del sistema resistente, calidad del hormigón, bueno, el acero, bueno, en general, lo que compra uno es un acero que los aceros comerciales son aceros que cumplen con las normas, tienen control de calidad y todo, no es tanto el problema. El problema básicamente pasa por la calidad del hormigón. Y ahí también, ¿no es cierto?, aparece digamos, una variable que es la tensión característica del hormigón, que es algo fundamental y que también se les toman los exámenes finales, ¿eh? ¿Qué es? Les voy avisando desde ya, ¿qué es y qué significa la tensión característica del hormigón? Bueno, después están el tema de las juntas sísmicas, la resistencia convencional, posición del edificio y su estructura de fundación, dónde está posicionado ese edificio y si está en qué tipo de terreno está, qué está alrededor del edificio, su entorno inmediato, el entorno inmediato edificado a ese edificio, y bueno, y cómo es su fundación. Eso, el tema de fundación nosotros lo vemos no en estructuras 2, sino que lo vemos en estructuras 3, y después los retoman en estructuras 4. Características y tipo de losas, esto es estructuras 2, configuración en planta y en altura del edificio. La configuración en planta es algo que nosotros tenemos que ver en estructuras 2, bueno, y se lo vamos retomando este tema en la 2, en la 3, en la 4. O sea, digamos, lo deseable en cuanto a en cuanto a la configuración regular en planta y en altura del edificio. Conexión de elementos críticos, nudos, viga, columna. Así que bueno, hay varios temas aquí que tienen que ver con estructura 2. Entonces, repitiendo, organización del sistema resistente, calidad del sistema resistente, posición del edificio y su estructura de fundación, bueno, un poco más, esto se ve en estructuras 3, características y tipo de losas, y la configuración en planta, especialmente la configuración en planta.
sea, todo eso, digamos, como que son elementos que enmarcan el trabajo que nosotros vamos a ir haciendo. Bueno, elementos de baja ductilidad. Ya vas a hacer un comentario. Bueno, en la funcional dice la vulnerabilidad funcional está relacionada con la infraestructura, agua, energía, gas, redes colectoras, sistema de información. O sea, con que, digamos, sigan funcionando esta infraestructura para, digamos, para contener a la población que ha sufrido la... Parámetros, acá dice parámetros de amenaza sísmica que deben considerarse en la evaluación de vulnerabilidad funcional. Bueno, como está relacionado con lo funcional, vamos a pasar de largo, pero es también muy importante. Vulnerabilidad no estructural. Hay elementos no estructurales en la edificación. Muros no portantes a cargas verticales o frente a acciones sísmicas. Todo lo que son tabiques, sistema de tabiques interiores, paredes divisorias, cielos rasos, ascensores, equipos mecánicos y eléctricos, sistema de alumbrado. Vamos a ver que para ciertos grados de sismos, estos elementos no estructurales pueden colapsar, digamos, pero básicamente lo que se pretende es que no colapsen los sistemas, digamos, los sistemas estructurales. Eso lo vamos a ver más adelante. Vulnerabilidad estructural. Aquí sí nos vamos a detener y vamos a leer todos los puntos, porque esto sí es importante. ¿Qué tenemos por vulnerabilidad estructural? Es que es parte del edificio que cumple condiciones de equilibrio y resistencia. ¿Cuáles son las fundaciones, columnas, muros portantes, losas, planos sismos resistentes? Básicamente lo que nos convoca en estructuras 2 son losas y planos resistentes de este primer punto. Y estaría faltando el tema de las vigas. Punto 2. Las mayores causas de daños se debieron a esquemas de configuración arquitectónico-estructural. El alejamiento de formas y esquemas estructurales simples es fuertemente castigado por sismos. Este tema es una conclusión a la que llevaron, ¿no es cierto?, en esta presentación en Mendoza. Entiéndase que los mendocinos y los sanjuaninos son los que están más avanzados en esto. ¿Está bien? Y, digamos, justamente por eso hacen este tipo de eventos. Y aquí aparece como una de las recomendaciones más importantes y además lo ponen en rojo, en color rojo. Lo leemos de nuevo. Las mayores causas de daños se debieron a esquemas de configuración arquitectónico-estructural. Es justamente lo que ustedes tienen que plantear, ¿está bien?, para sus proyectos. Tienen que plantear un esquema de configuración arquitectónico-estructural. Entonces, y aquí dice, el alejamiento de formas y esquemas estructurales simples es fuertemente castigado por los sismos. Ahora, ustedes dirán, pero bueno, ¿y qué pasa con nuestra creatividad si queremos tener una forma alejada de una, digamos, de una forma, digamos, rectangular o cuadrada, algo que digamos, que dé lugar a un lenguaje, por así decirlo, a un movimiento en la forma, ¿saben?, que le dé vida a la, digamos, a la estética más allá de la funcionalidad, ¿no? Esto a la estética de la edificación. Entonces, no es que no se pueda hacer eso, sino que, digamos, el planteo creativo, digamos, arquitectónico que ustedes hagan, lo van a tener que adecuar para que cumpla, o sea, digamos, conserve su creatividad y ese movimiento de la forma arquitectónica, ¿está bien? Pero pueda también cumplir con el tema de la seguridad estructural. Entonces, ahí está el tema del desafío que ustedes hagan, ¿está bien? Y la importancia, digamos, de esto. Bueno, por otro lado, es evidente que muchos edificios fueron construidos con anterioridad a los códigos de última generación, porque hay códigos cada vez se van actualizando y cada vez obviamente los códigos van saliendo y hay construcciones que se han hecho antes que no cumplen con ese código. Entonces dice, surgen dudas
respecto a la seguridad que dichos edificios ofrecen, especialmente los más viejos, ¿está bien? Es imprescindible una revisión de la capacidad de esas estructuras para soportar sismos moderados y fuertes. Nosotros, en la provincia de Catamarca, somos zona sísmica 2, ¿está bien? En San Juan y en Mendoza hay zona sísmica, digamos, de 3 y 4, que son, digamos, mucho más, digamos, peligrosas, por así decirlo, o tienen un riesgo mayor que la 2. Pero la 2 no es que sea algo que uno tenga que despreciar para nada. Siempre esto se habla en términos de probabilidad de ocurrencia. Parámetros de amenaza sísmica que deben considerarse en la evolución de la vulnerabilidad sísmica estructural. Que considerar la aceleración del terremoto, frecuencia y periodo del evento sísmico. Cuando ya vas a ir aclarando este concepto, pero la frecuencia es cada cuánto se da, y el periodo, cuánto dura el evento sísmico, o también el evento sísmico tendrá un periodo y una frecuencia asociados, porque son movimientos oscilatorios, entonces cada movimiento oscilatorio tiene su periodo y su frecuencia. Velocidad y desplazamiento del terremoto. Hay ondas, ya la vamos a ver, hay ondas que se desplazan bajo la tierra y después hay otras que aparecen a nivel superficial. Entonces, velocidad y desplazamiento del terremoto es velocidad y desplazamiento de esas ondas. Potencial destructivo del evento, porque está dado, geología local y fuente generadora del evento, condiciones locales del suelo, suelos blandos, suelos más resistentes, más rígidos. Entonces, el tema del suelo es absolutamente determinante de cómo, digamos, cómo va a incidir el sismo en nuestra edificación. Estamos hablando en términos generales, ¿no? Condiciones topográficas y singularidad geológica del terreno. Son datos que uno tiene que considerar para, digamos, la ubicación del proyecto, ¿no? Condiciones sismológicas de la zona de emplazamiento de la obra evaluada. Si ustedes tienen alguna pregunta, no duden en interrumpir y preguntar, ¿no? Códigos y vulnerabilidad. El país no posee códigos que reglamenten dice acciones correctivas que tiendan a reducir la vulnerabilidad de las obras existentes en general. Ahí tenemos una falencia del código. O sea, las edificaciones van a permanecer si hay una buena voluntad o toma de conciencia de alguien de, digamos, de decir, bueno, esta edificación, digamos, no, probablemente va a tener algún colapso y bueno, pero es una cuestión que va no por una obligación o por una reglamentación, o porque la reglamentación lo diga, sino por la toma de conciencia de alguna autoridad o propietario, va por eso. Existen a nivel mundial pocos códigos específicos, por ejemplo FEMA, que es de la Agencia Federal para el Manejo de la Emergencia de los Estados Unidos, dice que apoya el Programa Nacional para la Reducción de la Amenaza Sísmica, guías para edificios existentes. O sea, los que están, digamos, avanzados en eso son ellos, ¿no? Bueno, nosotros contamos con el IMPRES-SIRSOC y un conjunto de reglamentaciones para los diferentes materiales, para el acero, para la madera, para el hormigón. Ustedes buscan, digamos, reglamentación SIRSOC y van a aparecer toda la colección de reglamentación digamos, de la normativa nacional. Bueno, plan de contingencia, vamos a ir adelantando. Durante, inmediatamente y después, son los planes de contingencia. Bueno, aquí está la aparatología para el tema de la detección sísmica. Bueno, esto ya. Bueno, acá está mencionando esto, en todo caso vamos a volver si es necesario. Dice algunos ejemplos de sistemas tradicionales de intervención estructural, ¿está bien? Como las columnas son encamisadas para darles mayor resistencia. Este es un recurso que se utiliza para, si una columna no cumple con las condiciones, está bien, se la encamisa, o sea,
hay que hacerle digamos, un envoltorio estructural, ¿está bien? Para darle mayor resistencia a las columnas, ¿eh? O a las vigas también, pero especialmente a las columnas. Técnicas no tradicionales para protección sísmica, aislamiento sísmico de la base, hay disipadores de energía y hay aislamiento de base activa, ¿eh? Esto, bueno, ya son cuestiones específicas. Básicamente, como el sismo es, digamos, todo una despliegue de energía, hay una manifestación se libera energía, hay energía liberada de tensiones que se dan internas en la geología, digamos, terrestre, se liberan esa energía y esa energía, digamos, es absorbida por el edificio. Y una de las formas es, digamos, disipar esa energía. Entonces hay disipadores, hay una tecnología basada en disipadores de energía, ¿no? O aislamiento sísmico de la base, ¿también? Con una amortiguación. Bueno, aquí vemos alguna disposición de disipadores de energía. O sea, usted sepa que existen, ¿bien? No vamos a entrar ahora en la particularidad esta. ¿Eh? Y de aislamiento a la base, ¿eh? Los resortes, ¿eh? Está el edificio prácticamente aislado y, digamos, hay una amortiguación a través de estos sistemas bueno, de los edificios, ¿no? Pues esta tecnología existe. Digamos, y esta tecnología vale la pena hacer esta inversión, digamos, en edificios que sean estratégicos, como los edificios de salud, especialmente, de los centros de salud. O aquellos que tengan que ver con, por ejemplo, el tema de los bomberos, digamos, o de defensa civil, etcétera, etcétera. Edificios que tengan que ver con la actuación frente a eventos de catástrofe. Aisladores, dice, conformado por resortes helicoidales metálicos y amortiguadores elastoplásticos. O sea, estos dispositivos existen. Bueno, aquí vemos un acelerograma y, bueno, componentes, dice, después del edificio con aislamiento sísmico de base. Cómo cambia, cómo reducen, digamos, de la amortiguación. Por ejemplo, acá dice, techo, edificio, fundación tradicional. Cómo se da, cómo el acelerograma muestra, ¿no es cierto?, la oscilación. Y techo del edificio con aislamiento sísmico. El mismo edificio, pero con aislamiento sísmico, cómo reduce considerablemente, significativamente, las vibraciones, ¿no? Techo edificio, fundación tradicional, techo edificio con aislamiento sísmico. Prácticamente, realmente tienen muy buen performance. Esta es la aislación. Ven aquí cómo se van colocando en la parte inferior. Bueno, y la disposición también de las aislaciones, ¿no? Bueno, estos recursos tecnológicos existen, para que ustedes tengan conocimiento. Yo desconozco si aquí en la Argentina se están utilizando. Supongo que sí, en los lugares como Mendoza y San Juan, seguramente ya tienen algún avance en este sentido. Si alguno de ustedes sabe, seguramente buscando en internet podemos contar con esta información. Bueno, vamos a dejar acá un momento. Vamos a dejar de presentar y de grabar. Nos vamos a tomar un descanso para después continuar con otro tema. No sé si tienen alguna pregunta. La idea básicamente era sensibilizarlos respecto del tema. Ese fue el objetivo de esta primera presentación. ¿Algún comentario, chicos? No sé si les ha gustado. No. Espero no haberlos asustado demasiado. Profe, Sí. una consulta. En el caso, hubo un caso en el que usted estuvo mostrando Sí. una planta flexible. Creo que así Sí, lo llamó. piso flexible, sí. Piso flexible. En ese caso, ¿se debería demoler el edificio o cómo se solucionaría?
o sea, los pisos flexibles, para colmo, ¿no es cierto? O sea, son bastante frecuentes, aunque ya se sabe que los pisos flexibles llevan a un elevado riesgo sísmico, ¿está bien? Si el piso flexible, como prácticamente sufrió, digamos, la edificación sufrió un sismo y ya se insinúa la caída, digamos, obviamente los expertos tendrán que ver en cada caso particular, pero sí, ¿está bien? Sí es recomendable, digamos, que sea demolido. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El tema del piso flexible es algo que realmente es, digamos, es un tema que normalmente nos vamos a tener que enfrentar con eso. ¿Por qué? Porque uno en planta baja, puede ser un hotel, puede ser otro tipo digamos, de edificación, pero especialmente uno en planta baja necesita espacios diáfanos, espacios donde no haya columnas que estén interfiriendo la visual. Digamos, un restaurante, o un salón grande, ¿bien? O lo que sea que tengamos, que digamos que el edificio que necesite espacios abiertos, principalmente sin columnas. Después, con muy buena iluminación, y ahí es donde requerimos que en el perímetro haya grandes ventanales. Entonces, básicamente se va conformando un piso flexible, ¿está bien? Que no tenga columnas en el interior. Encima de ese piso flexible hay un edificio. ¿Sí? Entonces, que más allá de, sin perjuicio, después profundicemos este tema, eso es algo bastante común. ¿Sí? Digamos que estemos proclives, que seamos proclives a plantear un edificio con piso flexible. ¿Sí? Lo que hay que ver es cómo, digamos, no incurrir en ese tipo de error, ¿está bien? Al que nos lleva al que tener un piso flexible, porque prácticamente es tener toda la masa del edificio encima de un piso que realmente no tiene la condición de rigidez el resto del edificio que está por encima. ¿Sí? Así que, bueno, si ya se insinúa la caída, bueno, prácticamente eso como que nos lleva a tener que decir, bueno, que la demolición es una alternativa más segura que tenerlo, ¿no? Porque si ya está inclinado el edificio como el que veíamos, bueno, realmente habrá que demoler. ¿Sí? Primero, obviamente, evacuarlo y después considerar seriamente la demolición. Bueno, chicos, son 8:30, nos estamos viendo a las 9 horas. ¿Les parece? Nos vamos a tomar media hora de descanso y después seguimos. No sé si tienen alguna consulta acá. Estaríamos retornando a las 21 horas.